tardes para todos, pues espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana María Medina Ramírez, somos estudiantes de Trabajo Social de primer semestre y el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo el trabajador social, el doctor Ricardo, que nos va a responder algunas preguntas. ¿Listo? Entonces te doy un espacio pues para que te presentes. Listo, muy buenas noches para todas. Creo que ya somos trabajadores sociales desde el inicio que escogimos esta hermosa profesión, ¿sí? Nos creemos el cuento desde un inicio. Mi nombre es Nelson Ricardo Pulido Moreno, profesional en trabajo social y actualmente candidato a magíster en desarrollo humano. Actualmente trabajo con un albergue temporal para la Unidad Integral de Reparación a Víctimas del Conflicto Armado en el país. Llevo ejerciendo la carrera ya hace más o menos 8 años, que pues tengo pues experiencia y conocimiento en diferentes áreas y pues me motiva mucho a ser parte de esta entrevista que me van a hacer el día de hoy. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias y bueno, damos inicio a las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te motivó a hacer la profesión de trabajo social? Bueno, partiendo de motivación, implícitamente tiene que haber una motivación por la carrera o la profesión que uno escoja. Eso pues tiene unos arraigos de historia también de niñez, de ciclo de vida, donde pues uno dice, no quiero vivir estas historias en mi futuro o en mi presente, donde uno dice, la motivación total es siempre en cambiar, en transformar el mundo. Sabemos que no podemos transformar todo el mundo, pero en el momento que logramos transformar una familia, una comunidad, una persona, estamos transformando. Yo pienso siempre que cuando uno hace las cosas desde el ser, desde el corazón, y más desde la misma profesión que venía dada de asistencia y se da ya de una forma más técnica, más dada, pues ¿por qué no ponerlo a la altura de las otras profesiones o ingenierías? Entonces la motivación es propender por la vida, por los derechos humanos, como profesionales en trabajo social, porque para eso pues se enmarca la profesión dentro de eso, los derechos humanos, la justicia social, la equidad, la paz, la reconciliación, y nosotros somos agentes de cambios. Entonces pienso yo que es un motor y un motivador constante. Sí, señora, eso fue lo que me motivó a escoger la profesión de trabajo social. Ok, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas en tu campo laboral? Los desafíos más tienen que ver con la estructura institucional, cómo está acomodada la estructura institucional, es decir, las políticas públicas o las políticas institucionales que van muchas veces solamente dirigidas a unos sectores de la población. Van dirigidos a unos sectores de la población y ya a uno le toca mirar, como se dice, con qué herramientas cuenta para poderle dar bienestar o calidad de vida o acceso a educación, a vivienda, a salud, ¿sí? Es una barrera, ejemplo, que una persona viva en el área rural y que su lugar o su puesto de salud quede bastante retirado. Ya hay un desafío para uno como trabajador social, porque si no hay vías de acceso, no hay una materia sanitaria, no hay, por decir, un hospital que cuente con una ambulancia, con personal médico que pueda atender esa necesidad, eso es un desafío. Un desafío también se convierte cuando trabajamos con poblaciones, por decir, en el caso que les estoy comentando, trabajo con víctimas del conflicto que llegan indocumentadas porque les tocó salir de sus lugares de origen apenas con su ropa puesta y no tienen documentación. Entonces, acá en Bogotá se vuelve un poco tedioso al no tener información porque están indocumentados. Entonces, los desafíos que afrontamos nosotros como profesionales en el área social y humana son constantes. Uno tiene que moverse, ¿sí? Ser multifacético en las diferentes áreas, lo hablamos desde el caso, desde el grupo, desde la comunidad, que estamos atendiéndolos a todos en uno solo. Entonces, desafíos, el desafío de la era tecnológica, hablemoslo así, las personas o adultos mayores, incluso nosotros, no estamos preparados para atender tantas dinámicas de la tecnología, de aplicativos, por decir, para cobrar un subsidio, en lugares lejanos o remotos no nos llega la conexión a Internet, y por decir, y a eso sumémosle las carencias del sistema que ya pues se ha venido dando el sistema de salud, el acceso a educación y a los demás servicios. Entonces, los desafíos como trabajador social son constantes, incluso aquí en la misma capital, aquí mismo en Bogotá, porque pues llegar a la capital o llegar a cualquier a otro lugar sin documentación, nada, entonces es un desafío todo el tiempo, sí. Ok. Siguiente pregunta. Bueno, la otra pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es el proceso de intervención desde el trabajo social ante una situación frustrante y cómo sería ese manejo? Bueno, proceso de intervención le llamamos acá técnicamente desde la contención, es decir, estoy aquí en Bogotá, pero siento que mi familia en su lugar de origen está siendo amenazada, intimidada por grupos al margen de la ley.
Entonces hay un proceso de contención, es decir, de nivelación y regulación emocional, que pues, tiende a ser psicológico, pero también si lo vemos desde el plano social, pues tenemos que ver que ese ser no viene solo, ¿no? Ese ser viene en un sistema familiar, en una tipología familiar. Entonces son procesos de intervención dados al individuo, pero ese individuo pertenece a un grupo, pertenece a una comunidad, pertenece a un territorio, es decir, pertenece a un todo. Ese proceso de una situación frustrante, es decir, estoy aquí en Bogotá, pero no tengo el dinero, no tengo los medios de transporte, no tengo absolutamente nada, sino solamente cuento con una red de apoyo social o estatal, que es la que ustedes me están brindando en ese momento, que es tener un techo, un albergue, una comida. Dentro de lo frustrante es cuando usted lleva a cabo el proceso social, hace la intervención, hace todo el proceso, le llamamos acá de focalización, de identificación de la persona, y tú sientes que el proceso se queda porque muchas veces las otras entidades no se articulan o porque por sí la persona o individuo o sistema familiar deciden apartarse del proceso, teniendo en cuenta los antecedentes sufridos por la inclemencia, por decir, del conflicto, que eso genera temas de salud mental, que eso genera temas de desarrollo cultural, que eso genera otro tipo de pautas de crianza, otro tipo de combinaciones culturales que hacen que sea frustrante, ¿sí me entiendes? Porque vienen aquí a una mezcla, por decirlo, de culturas dentro de la ciudad. Y el manejo, pues el manejo que uno le da es personalmente hacer catarsis. Si hay espacios para llorar, desahogarse, tener como espacios pues de tranquilidad, hacerlo porque eso pues como persona o nos permite regular nuestras emociones y aprender a dar orientaciones desde profesionalmente y éticamente desde el ser. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, buenas noches, mi nombre es Natalia. La pregunta que yo tengo para ti es, ¿cuál ha sido ese caso más desafiante que has tenido que enfrentar y cómo lo manejaste? Trabajando con personas en condición de calle, ciudadanos de calle, cuando ellos padecen de enfermedades como lo que tiene que ver con la tuberculosis, como con el VIH, estando en un municipio que se llama Sasaima, Cundinamarca, tuve que hacer una gestión de traslado del hospital de Sasaima, que es un hospital de primer nivel, es decir, no cuenta con todos los equipos de dotación, tanto equipos médicos y también equipos profesionales en salud. Me tocaba hacer un traslado urgentemente a Bogotá, donde uno parece, o se ve como que si las puertas se cerraran, porque hay que hacer gestiones de derechos de petición ante las entidades distritales. En este caso, pues teníamos que hacer un traslado de portabilidad, donde este señor duró más de 5 días hospitalizado por lo que les comentaba anteriormente, por las enfermedades, por su condicionalidad de calle. Al tener la condicionalidad de calle, pierden totalmente sus redes de apoyo familiares. Y quienes se convierten en las redes de apoyo son las instituciones. En este caso, nosotros vendríamos a ser de papá, de mamá, ¿sí? Para que me entiendan un poco. Este caso fue un desafío porque afortunadamente logré hacer pues el derecho de petición, logré colocar queja ante la Supersalud, ante las entidades de Bogotá para que lo atendiera, le dieran una atención especializada. Cuando hacen el traslado, a él duró la semana, pero hacen el traslado en ambulancia hacia Bogotá, él fallece en la clínica en Gativá, él fallece en la clínica en Gativá, pero cuando me llamaron a mí, porque pues yo dejo todos los datos míos como que reportaban que él no tenía familia, ahí lo pasaban como caso COVID-19. Entonces, una cosa, pues afortunadamente también ese proceso había trabajado con la Secretaría de Salud y sabía del tema. Entonces, una cosa era sospechoso, otra cosa era probable y otra cosa era que en el certificado de función saliera. Entonces, ahí tuve que enfrentarme a los médicos, decirles que pues igualmente el señor sí contaba con una red de apoyo institucional, que éramos nosotros, entonces que necesitábamos pues celeridad y necesitábamos pues que nos diera claridad frente a ese caso. Realmente pues no era un caso positivo, tuvieron que hacer el cambio del documento de certificado de función, donde pues expresaban y nos decían que era por muerte natural. Es un desafío, es un tema donde uno tiene pues que también meterse y empaparse en el cuento para decir que con los que estamos trabajando son seres humanos, no son cosas, y siempre pues la parte humana en medio de eso. Entonces manejamos emociones, ¿sí? Manejamos como de, venga, son personas olvidadas, pero dentro de nuestro papel como profesionales en áreas humanas, en áreas sociales, creo que somos demasiado multidimensionales. Entonces, ¿qué nos invita a esto? Que no somos cosas, que somos, que tenemos que afrontar la vida y propender por la vida. Y siempre manejándolo desde el amor. Creo que cuando uno hace las cosas con todo el amor, finalmente se ven adelante los resultados. Muchas gracias. Y pues el manejo de emociones. Dale.
bastante que el tema de manejo de las emociones es supremamente importante, pues ya que somos seres humanos al igual que ellos y las personas a las cuales vamos a atender, y tampoco podemos nosotros cerrarnos y creer que somos como rocas, que no sentimos y no vamos a tener una expresión emocional, porque creo que es normal de todas las personas. Y lo que decías también me parece supremamente importante, que es el amor. El tema del amor es, yo creo que lo escuché anteriormente y lo recalco ahorita, es que es muy importante hacer las cosas con amor, porque si las haces con amor, todo fluye, todo se da, todo, o sea, para todo se encuentra una solución. Creo que es muy importante eso. Ya, era solo un aporte pequeñito y le damos paso a la siguiente pregunta. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Angélica. Encantada de poder realizar esta entrevista, de hacer parte de este grupo y agradecida por esta oportunidad que tú nos das. La pregunta es, ¿qué habilidades consideras esenciales para tener éxito en esta profesión? Bueno, habilidades, muchas. Dentro de una que se rescata y es demasiadamente importante, la escucha activa. ¿Sí? La escucha activa de quien se centra o quien está con nosotros conversando, ¿sí? Yo no puedo estar digitando o mirando la pantalla del computador cuando al frente tengo una persona que puede, en este caso, podemos ser alguno de nosotros, a quien nos estén escuchando. Entonces, siempre, y como filosofía de vida y como también formación personal y profesional, quien tenemos al frente es un ser importante, un ser de que, pues, no sabe, como coloquialmente decimos, no sabemos con qué necesidades viene, y seguramente de nosotros puede salir una esperanza, una voz de aliento. Las habilidades que nosotros desarrollamos es una vocación realmente, una vocación, una actitud de servicio, dado al servicio, una actitud de respeto, una actitud de, pues hay unos valores implícitos, unas habilidades que uno va desarrollando, por decir como el arte de hablar en público. Al principio nos cuesta expresar, hacer una entrevista, pero esto seguramente nos va dando a nosotros herramientas que nos van a posibilitar la vida, como si creernos el cuento de lo potencialmente que podemos llegar a ser. Las habilidades emocionales, ¿no? A las habilidades hay que meterle también un poco de inteligencia. ¿Se acuerdan de las inteligencias múltiples? No sé si de pronto ya vieron ese tema, pero hace parte de la habilidad de comprender, de escuchar, la habilidad también de no llegar a hacer juicios de valor antes de, sino de integrar, de integrar. Las habilidades están como habilidades blandas. ¿Qué capacidad tengo yo de relacionarme tanto en grupo, tener las relaciones sociales con los demás, cómo me adapto yo en equipo? No, yo trabajo solo porque es que me gusta trabajar solo. Hay que recalcar y decir que para tener éxito en esta profesión o en cualquier otra profesión, nos tenemos que dar de manera multidimensional, adaptarnos a los cambios, estar siempre con la disposición de aprender y de aportar al otro, de sumar al otro. Nos construimos con el otro y para el otro. El éxito, pienso yo, que está en todos los días de la vida, cuando uno dice, elegí esta profesión porque siento desde el primer momento que me cambia y me transforma. Yo lo digo a manera personal y también profesional. Desde que yo empecé a estudiar trabajo social, siempre me creí el cuento desde el primer día. A pesar de que me decían, esta carrera a usted no le va a dar plata, como una ingeniería o otro tipo de cosas, pero haciendo un balance, es una carrera tal cual como si fuera una ingeniería o si fuera otra carrera que prácticamente profesional, disciplinar, que tiene un campo bastante amplio. Yo he trabajado como en, no sé, más de 5 áreas de intervención. Hablemoslo desde el área familiar, individual, comunitaria. He tenido la oportunidad de trabajar con programas de primera infancia. He tenido la oportunidad de trabajar con programas también que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes en protección y medidas de protección de ICBF. He tenido la oportunidad de trabajar con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que tiene que ver con cuando fue la época de la pandemia, aprender de medicina en lo social, cómo hacer cercos epidemiológicos, cómo relacionarme en el campo también de la salud. También tuve la oportunidad de trabajar con consorcios de IU, adecuación de vías y espacios en Bogotá. Pues allí fue donde conocí a Shari, y tuve la oportunidad de trabajar con personas mayores. Fueron como 2 meses que estuve allá, 2 meses y medio, pero pues, y ahorita que tengo la oportunidad de trabajar con personas víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces siento que son espacios que uno tiene que darse la pena, porque uno sale, no, es que yo quiero trabajar específicamente en esto, sí, claro, pero le dan a uno unas visiones y empoderamiento de la profesión. Son cosas esenciales, y siempre lo que recalco, no perder ese sentido humano del trato desde la persona que nos abre la puerta, que es un guardia de seguridad, de las personas de servicios generales, y seguramente nosotros desde donde estemos dejar una huella en esta profesión tan hermosa, ¿sí? Y miren algo importante, ustedes, yo cuando llegué a la universidad y sigo en los espacios, la mayoría de las que ocupan los que ocupan estos espacios son mujeres. A mí me preguntaban, esa carrera es para mujeres.
Y yo siempre digo, pues es que la maternidad, y la asocio mucho con eso, la maternidad, el cuidado, no solamente el cuidado del hogar, sino el cuidado del medio ambiente, el tema de los derechos humanos, todo ese tipo de cosas me incitaron o me llevaron a mí a decir, me gusta esto porque pues de nada sirve estar en esta profesión si no lo aplicas en casa. Es decir, los quehaceres domésticos, en familia, lograr integrar a la familia, a las comunidades, a manejar, a resolver conflictos. O sea, aquí en este espacio aprendiendo a negociar conflictos todo el tiempo, como de venga, hacer caer en cuenta, venga, como de reconozcámonos como seres humanos y hagamos de qué o con qué habilidades cuenta usted, porque tú cuentas, no, por ejemplo, sabes mejor manejar el computador, pero yo tengo habilidades en el arte, en la pintura, personalmente me gusta escribir, pintar, eso también le permite a uno ahondar y sensibilizarse mucho más de lo que uno hace con las personas y el mundo con el que está tratando. La diferencia de poblaciones con las que uno trabaja. No es lo mismo trabajar con personas indígenas, a trabajar con afros, a trabajar con población LGBTI, personas víctimas del conflicto armado. O sea, totalmente cambian las perspectivas de lo que hay escrito en la realidad. Entonces, el éxito es todos los días y agradecer la gratitud por lo que hay, por lo que tenemos. Muchas gracias. Belén. Quería preguntarte, no sé si nos podrías dar un consejo a nosotros que estamos iniciando como tal. Bueno, ya nos diste bastante contenido así, pero quisiéramos como un consejo a futuro. Consejos a futuro y ahora. Ustedes escogieron una de las mejores profesiones del mundo, ¿sí? Siempre creas en ese cuento, que ustedes escogieron la mejor profesión sin pasar por encima de nadie, sin desmeritar si tienen hermanos, sus padres y son también profesionales, siempre crean en el cuento que ustedes escogieron la mejor profesión del mundo. ¿Por qué la mejor profesión del mundo? Porque es donde nosotros vamos a entrar a... Espérame un segundo. Espérame un segundito. Un segundo. Ya activamos. No activamos una ambulancia. Sí, 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 ya. Bueno, chicas, perdónenme la vida, pero entonces, como les estaba comentando, créanse siempre el cuento de que estamos con la mejor profesión, que estamos trabajando con seres humanos y para humanos, y que tenemos una misión bastante importante en donde... entonces, chicas, perdóname la vida. Consejo, siempre creas en lo mejor del mundo, o sea, desde el primer momento que empecemos a estudiar trabajo social, ahondemos más allá de los contenidos que nos muestran, seamos más críticos. Hay, por decir, unos canales aquí colombianos que se llaman Señal Colombia, RTS Medios y demás, para podernos ahondar. Me da pena tener que cortarles aquí, pero pues se me presenta una situación de emergencia, o sea, me toca activar una ruta de ambulancias con una chica que está aquí. Entonces, con Chari, y ya miramos en qué momento yo puedo, o nos ponemos cita ahí cerca a la minuto, nos vemos, nos tomamos un cafecito o algo.